Bien, respetados estudiantes, muy buenos días. Siguiendo con la dinámica de videos que hemos estado elaborando este año, particularmente la primera mitad del año, vamos a ver algunas de las temáticas que van a estar vinculadas en la prueba mensual 1 de este tercer periodo. Estamos hablando de sistemas materiales. Y particularmente ya hemos hablado de lo que son las sustancias puras y las mezclas. Dentro de las mezclas, que ha sido nuestro centro de concentración en este tiempo, encontramos aquellas mezclas que decimos homogéneas y hablamos de aquellas mezclas de tipo heterogéneas. Cuando hablamos de las mezclas homogéneas y heterogéneas, decimos que son sistemas con ciertas características particulares. Entonces, hablamos de que en las homogéneas hay una fase dispersa, soluble en una fase dispersante. Mientras que en las heterogéneas la fase dispersa corresponde, en este caso, no es totalmente soluble en la fase dispersante. Hablamos también que particularmente para las mezclas homogéneas, a lo que llamamos fase dispersa, también le damos el nombre de soluto. Y lo que llamamos fase dispersante, solvente. Entonces recapitulemos un poco. En las homogéneas el soluto debe ser soluble en el solvente. ¿Quién va a ser el soluto? La sustancia en menor cantidad. ¿Quién va a ser el solvente? La sustancia en mayor cantidad. Por lo general, universalmente, el solvente que más solutos disuelve es el agua. Por eso es el que utilizamos como patrón de referencia como solvente. Eso es lo que inicialmente tenemos. Hablando entonces ya conceptualmente de las mezclas homogéneas, también conocidas como soluciones. Esas soluciones obviamente entonces tienen un grado o un nivel de solubilidad. Como vimos en clase, el azufre no era totalmente soluble o no es soluble en agua, y cuando aumentábamos la temperatura tampoco lo era. Entonces hablábamos de un grado o un nivel de solubilidad. La solubilidad, entonces, en este caso, es la capacidad del soluto de disolverse en un solvente o la capacidad de un solvente de disolver un soluto. Por lo tanto, vincula soluto y solvente. ¿Qué vincula? Cantidades, es decir, pueden ser gramos, pueden ser mililitros, pueden ser gramos, pueden ser mililitros, dependiendo de la naturaleza del soluto y de la naturaleza del solvente. ¿De qué depende la solubilidad? La solubilidad depende bien sea de la temperatura, bien sea de la presión, bien sea de la naturaleza de la sustancia. De la temperatura, ¿qué decimos? No es lo mismo disolver a 0 grados, a 15 grados o a 100 grados Celsius. De la presión, no es lo mismo disolver a una atmósfera, que es a nivel del mar, como a 0,9 atmósferas, que es a niveles más altos, o disolver a atmósferas mucho más altas. Y de la naturaleza de la sustancia, no es lo mismo, como ustedes lo pudieron ver, disolver azúcar que disolver azufre. Atendiendo a esto, entonces, decimos que para ciertos procesos caseros o industriales es necesario tener en cuenta ese grado de solubilidad. Entonces hay variables a determinar. En la solubilidad está influyendo el soluto, está influyendo el solvente y están influyendo ciertas propiedades. Particularmente en química ya existen estandarizadas a nivel general gráficas que me muestran la solubilidad de ciertas sustancias.
y entonces esas gráficas efectivamente deben tener variables dependientes, variables independientes, constantes. Vamos a ver entonces. Como ustedes recordarán, tenemos lo que conocemos como gráfico de solubilidad. Esta es una gráfica de solubilidad. Para facilidad, relaciono en ese gráfico de solubilidad tres sustancias, cada una representada por una línea. Entonces veamos, primero veamos qué tiene esa gráfica. Tiene un eje X que corresponde a una variable independiente como lo es la temperatura. Tiene un eje Y que es en este caso una variable dependiente de la temperatura, que en este caso va a ser la solubilidad. ¿La solubilidad qué es? La relación soluto-solvente, en este caso cantidades. Pero como yo tengo que dejar una constante y variar otra, entonces esa solubilidad está medida en gramos de soluto sobre siempre 100 gramos de agua. Recordemos que 100 gramos de agua, si suponemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, corresponde a 100 gramos de agua, corresponde a 100 centímetros cúbicos, es decir, 100 mililitros. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a hacer más o menos el esquema. Que yo tengo mi beaker, ustedes vieron que lo teníamos en clase. Yo tengo 100 mililitros de agua. Esto lo dejo constante. ¿Qué voy a tener variado? Voy a tener variado la temperatura, voy a variar las cantidades que adiciono de soluto. Eso va a variar. ¿Qué va a mantener constante? La cantidad de agua. Cuando uno hace esto se encuentra con unos valores y una gráfica, unas tendencias. Algunas son lineales, algunas son exponenciales, algunas son constantes en este caso. Veamos tres sales: nitrato de plomo, nitrato de potasio y cloruro de sodio. Vamos con nitrato de plomo. Nitrato de plomo tiene una tendencia lineal ascendente. ¿Esto qué significa? Interpretémoslo. Veamos aquí. A 0 grados Celsius, la solubilidad del nitrato de plomo es de 20 gramos por cada 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua. Es decir, que si yo adiciono 20 gramos se van a disolver totalmente, pero si ya adiciono 21 gramos, 20 gramos se disuelven y 1 gramo ya no lo hace. Veamos entonces ahora a 40 grados Celsius. Veamos a 40 grados Celsius qué pasa con el nitrato de plomo. A 40 grados Celsius el nitrato de plomo está en la capacidad de disolver aproximadamente 45 gramos de su sal. En este caso, la solución es capaz de disolver 45 gramos. A 0 grados tan solo era 20, a 40 grados ya es más del doble. Si seguimos mirando, aproximadamente a 80 grados está en la capacidad de disolver aproximadamente 64 gramos de la sal. Así es que vemos que se va comportando. Veamos qué pasa con la sal de cocina. Ustedes conocen la sal de cocina, cloruro de sodio. ¿Qué tenemos? Tiene un comportamiento muy curioso, porque nos está mostrando, mire, a 0 grados disuelve 20, pero a 10 grados también disuelve solo 20, pero a 30 grados solo disuelve 20. Por más que aumentemos la temperatura, siempre va a disolver solo 20 gramos por cada 100 mililitros. Tal vez uno no lo nota porque uno no adiciona 20 gramos a cada, digamos, preparación de cocción, y mucho menos utiliza solo 100 mililitros, pero nos damos cuenta que por más que aumentemos la temperatura, la capacidad de disolver la sal va a ser la misma. Veamos el comportamiento del nitrato de potasio. El nitrato de potasio tenemos que más o menos a 0 grados Celsius es capaz de disolver algo así como 5 gramos, mientras que ya a 70 está en la capacidad de disolver más de 80 gramos de su sal. Dese cuenta que la tendencia que nos muestra, que mientras el nitrato de plomo a 80 grados tan solo disuelve más o menos 64 gramos, el nitrato de potasio a 70 grados ya disuelve mucho más. Y eso depende ¿de qué? Depende de la temperatura, depende de la naturaleza de la sustancia. ¿Cómo correspondería con la presión? Recuerde que nosotros tenemos una presión atmosférica. Estas gráficas se hacen por lo general a una atmósfera, a una ATM.
¿Qué significa? A nivel del mar se hacen esos experimentos. Si ya hacemos este experimento al nivel de Bogotá o al nivel de Bolivia, de La Paz particularmente, que está a una altura más alta, posiblemente los datos de la gráfica de solubilidad puedan cambiar. Entonces preguntas tales como: ¿cuál es la solubilidad del nitrato de plomo a 40 grados Celsius? Entonces uno ya mira el gráfico y se da cuenta que es aproximadamente 45. Preguntas tales como: ¿qué temperatura necesito para disolver 64 gramos de nitrato de plomo? Ah, bueno, 80 grados Celsius necesito. ¿Qué pasa con la disolución de la sal de cocina a 60 grados? Podemos decir que es la misma disolución que se llevaría a cabo a 10 grados Celsius. Caballeros, espero haya sido enriquecedora esta clase virtual. Espero sus dudas, sus comentarios en el momento de clase. Muchas gracias.